La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes llevamos a cabo con mucho gusto, contentos, alegres de poder compartir la verdad de la verdad. Dice la palabra de Dios que la verdad de Dios permanece para siempre. Y es ahí donde nosotros queremos siempre estar sobre esa verdad, en la roca. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo necesitamos exponer la verdad de Dios y pues no podemos incrementar, no podemos sumar, no podemos hacer absolutamente nada que no sea factible o que no sea apropiado para que un hijo de Dios que ha nacido de nuevo pues se pueda desarrollar, porque si no vive conforme a la palabra de Dios, pues es algo que lo va a poner en dolor, en sufrimiento, porque creer que vas a ser proveído por Dios, no estoy hablando de las cosas que Dios nos da, sino que estoy hablando de las cosas que solamente pertenecen a Dios y que solamente Dios puede aportar a nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, la palabra dice: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Y sin embargo vemos una multitud de personas cristianas, evangélicas, que están batallando, están sufriendo. Y no debe de ser así, sino la palabra de Dios nos llama a que aportemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha revelado. Y Dios nos ha revelado pues a la palabra de Dios para que nosotros nos edifiquemos, dice la palabra de Dios. Quiero saludar a mis hermanos que están en sintonía en Argentina, a los hermanos en Venezuela, en México, aquí en Estados Unidos, allá en el área de Iowa. Tenemos también hermanos en California. Creo yo que en diferentes lugares del mundo están escuchando este programa Fe sin Barreras. Y afortunadamente tenemos a un Dios vivo, un Dios verdadero, que estableció su palabra como la autoridad del creyente, ¿no? Y hay tantos temas que podemos hablar en precisión para la edificación de nuestras propias vidas personales, pero yo veo algo que es requerido y es necesario. Número uno, el hombre o la mujer de Dios que le entregó a Jesús su vida, confesando con su boca, pactando algo impresionante, ¿no? Entregar su vida al Señor, decir: Señor, te entrego mi vida, ¿no? Vemos cuántas personas lo han hecho
pero se le entregan en la campaña, se le entregan en la iglesia, pero cuando llegan a su casa ellos vuelven a retomar su vida. ¿Por qué vuelven a retomar su vida? Porque hay un sistema cuando uno ignora el conocimiento de la palabra de Dios, que nos hace pensar, nos hace creer que el compromiso que tengo con Dios es adentro de la iglesia, ¿no? Y realmente es una equivocación enorme creer eso, porque nosotros tenemos responsabilidad de vivir una vida conforme a Dios le agrada, todo el tiempo, en cualquier lugar, no importando lo que Dios estableció para ellos. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. El no tener conocimiento de la palabra de Dios, pues ignorando la palabra de Dios, se cometen muchos errores. Y esos errores son errores que traen consecuencias a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios nos ama, pero Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como nuestra alma ha prosperado. Y podemos hablar del alma como podemos hablar ahorita de la importancia de la persona que reconoce que no tiene conocimiento. La humildad verdadera viene de Dios mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el Señor: vengan a mí el que esté cansado y agobiado, yo lo voy a hacer descansar. El que dice yo voy a depender de Dios es porque es humilde. Y lo hace descansar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero ¿a través de qué lo hace descansar? De la palabra. Por eso dice la Escritura: desead como niños la leche no adulterada. Y cuando alguien que tiene, yo le puedo decir que conozco a personas que tienen 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio y necesitan regresar a la leche no adulterada para que salga toda esa ira, todo ese odio, todo ese error, todo lo que se está cargando. Tiene que salir con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que el que está equivocado es uno mismo. Dios no está equivocado. Nosotros mismos, por seguir nuestros propios conocimientos carnales. Hablaba hace rato con una persona que me impactó mucho al darme cuenta que el que, bien dice la Escritura, ¿no? El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esta enseñanza es para los que dicen: yo ando en Cristo, yo tengo la vida de Cristo. Bueno, pues necesitamos tener una conciencia correcta para andar en el Espíritu y caminar guiados por el Espíritu Santo. Pero si usted está constrictando a la persona del Espíritu Santo con su comportamiento de no obedecer la palabra de Dios consciente o inconscientemente, o que ignores que la Biblia dice algo, usted está constrictando al Espíritu Santo porque Él es Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillito, práctico. El tener un pastor que pastoree la vida de nosotros. ¿Quién estableció poner un pastor que pastoree nuestras vidas? Dios. Eso no lo puso el hombre. Ahora, yo no puedo agarrar a un pastor y decirle: tú eres mi pastor. ¿Por qué? Porque yo soy propiedad de Dios y Él tiene para mí el pastor que va a pastorear mi vida por el propósito que tiene Dios en mi vida. Y ese pastor tiene que ser un pastor genuino, porque si el pastor no es genuino, no le interesa tu vida espiritual.
Si vienes, cumples, haces la responsabilidad que cada uno de los cristianos tenemos, guiados por Dios. Si lo haces, qué bueno, y si no lo haces, tampoco. Pero realmente tiene una importancia tan grande el saber quién te pastorea. ¿Por qué? Porque vemos comunidades grandes donde hay podríamos decir, instituciones cristianas grandes, donde las personas que sirven dentro de esas instituciones bíblicas se dedican a servir en la institución, pero mientras están sirviendo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, cuando no tienen un pastor que cuide por sus almas, automáticamente esas personas se van a secar espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no se alimentan, siempre están sirviendo. Nunca van a desarrollar un crecimiento. Y te lo digo porque me toca atender situaciones diversas en diferentes casos, en diferentes personas. Unas afortunadamente sí se dejan ayudar, otras se nota el odio que traen por dentro, el coraje que traen por dentro, porque Dios les habla y se enojan. Pero pues tarde o temprano las circunstancias y las consecuencias se dejan ver y luego dicen: ay, me dijo tal pastor. Y yo era uno de los ministros que siempre andaba atrás de las personas para evitar que ellos vivieran cosas desagradables. ¿Por qué? Porque son leyes espirituales, ¿no? Como las leyes, en las leyes físicas, en las leyes naturales. La ley de gravedad es la que todo el mundo entiende, ¿no? Y el que no lo entienda, pues que se tire de un tercer piso y se va a dar cuenta cómo funciona esa ley de gravedad, ¿no? Y lo digo no sarcásticamente, sino que a veces nos hacemos tontos nosotros mismos creyendo que porque sabemos dónde queda Génesis en la Biblia, ya somos maestros de la palabra, ¿no? Y tenemos pastoreando al papá, la mamá, la esposa, las hijas, a los hijos y al que se deja, sin saber que tú tienes una responsabilidad de no tener un concepto más alto del que tú debes de tener. ¿Por qué? Porque si tú tienes un concepto de ti más alto del que debes de tener, automáticamente estás agarrando un cable de alta tensión. Así te lo digo. ¿Por qué? Porque yo no escribí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad en todos los aspectos. Entonces, cuando alguien se deja enseñar en el lugar correcto y se convierte en un responsable en su vida espiritual, puede lograr a tener cosas grandes. Ahorita estoy hablando con un ministro y este ministro, le digo, me gustaría ya en su nación, en su país, dar a conocer, es en Argentina, dar a conocer la existencia de Radio Vital. Y empezamos a dialogar y le digo, para que entienda el concepto, y se lo voy a decir porque hay muchas personas que no tienen un lugar donde aprender, tienen un lugar donde congregarse, ¿sí? Y vivir un ritual dentro de su congregación con prédicas, ¿no? Las prédicas son muy bonitas, pero yo aprendí de un maestro que al mundo se le predica. Al mundo, ¿quién es el mundo? Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Se les predica que Cristo es el Señor, el Salvador, el que murió por nosotros. Y la persona es tocada por el Espíritu Santo y abre su corazón y recibe a Cristo. Pero ya una vez que usted recibió a Cristo, usted tiene ahora que saber que pertenece a una familia de un reino de Dios. El reino de Dios, donde todos nosotros tenemos
el mismo ADN. Todo lo que es nacido de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando realmente nacimos de Dios, tenemos una necesidad, número uno, el crecimiento espiritual, el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que alguien que no conoce la verdad, no, dice que es igual que aquel que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque lo único que te hace libre es la palabra de Dios revelada en tu espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces necesitamos demoler cada uno. Creo que todos vamos creciendo, creo que todos necesitamos, pero todos necesitamos decir, yo aquí estoy mal y yo tengo que dejar lo que está mal de mí. Se los digo ¿por qué? Porque por experiencias que a mí me han pasado, ¿no? Experiencias que yo he vivido, veo la condición de personas. Por ejemplo, cuando a mí me habla una persona que me dicen, ¿usted es el pastor Eduardo Urrea? Sí, yo soy el pastor Eduardo Urrea. Y me comienzan, fíjese que yo quiero platicar con usted, porque me pasa esto, me platican media hora y a veces tengo el tiempo y sí los escucho, claro que sí. Y cuando se calla la persona le digo, disculpa, ¿usted es cristiana? Pues se podría decir que sí, porque voy a la iglesia. ¿A qué iglesia vas? No, pues voy a X iglesia, no quiero mencionar nombres. Le digo, bueno, porque usted va a una iglesia dice que es cristiana. Pues se supone, me dice, bueno, quiero decirle que no es así. ¿Quién es un verdadero cristiano? Le digo, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, ahí en ese tipo de pláticas con ese tipo de personas, me desenfoco del problema para poder poner el fundamento que es Cristo en su vida. Porque si Cristo no entra en su corazón, jamás su situación va a cambiar. ¿Por qué? Porque está bajo el Dios de este mundo, o sea, la potestad de las tinieblas. Lo mismo sucede con personas que sí tienen a Cristo, pero traen un desastre en su vida, ¿no? Te podría platicar de muchos que atiendo y he atendido y dices tú, ¿cómo es posible si esta persona entregó su vida a Cristo y habla tan bonito, tan tierna y tan tierno? Pero a la realidad de ellos es que traen un testimonio horrendo, ¿no? De un comportamiento. ¿Por qué? Porque siguen en la carne. ¿Por qué siguen en la carne? Porque no tienen orden del reino de Dios en sus vidas. No tienen pastor, no tienen un redil fielmente, no están involucrados con ese redil, con esa visión. Se tiene que involucrar, hermana, hermano, que me está escuchando. Si tú estás con un buen pastor, Dios te puso con un buen pastor, y usted está en una buena iglesia de palabra y de espíritu, te enseñan bien, involúcrate con tu iglesia. ¿Qué quiere decir involucrarte con tu iglesia? No solamente que barras la iglesia o que hagas actividades. No. Involúcrate en la visión. Empápate a ver cuál es la visión de nuestra iglesia. ¿Para qué? Número uno, para que ores por esa visión. Reforces o pongas tu autoridad espiritual en acción para lo que Dios quiere hacer a través de la visión que Dios dio a esa iglesia. ¿Por qué? Porque yo en lo personal, aquí donde yo pastoreo Ejército de Amor, he tenido a personas que los he ayudado por 1 o 2 años, y en una plática sin querer, así una plática espontánea, vaya, las personas que, me acuerdo de uno me dice, pues mi visión es esto, y empezó a hablar de su visión. Y yo dije, esta persona es un problema para la iglesia. Y yo dije entre mí, y le digo, Señor, ¿qué hago? Me dijo, enséñalo. Vino a mi corazón sentarlo y decirle, te voy a enseñar algo que necesitas aprender.
Todos somos especiales, todos somos hijos de Dios. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Pero en todo es un Dios de orden. Le digo, necesitas trabajar con la visión que Dios nos dio aquí en la iglesia. No, pero que yo tengo mi visión, por eso te hablé y te invité a platicar. Porque todo reino dividido perece, le digo. El día que el Señor te mueva y te exalte, Él te mueva, te jale, te lleve a donde Él quiera, entonces tu visión, le digo, tienes que desarrollarla. ¿Por qué? Porque Él ya te llamó, te envió. Pero mientras tú no estás enviado, tú estás sujeto a una autoridad pastoral. Tú estás sujeto a una autoridad dentro de la iglesia para que tú seas de provecho y de bendición para la iglesia. Unir fuerzas. Todos saben qué pasó ya después de eso sin decirles. ¿Qué sucedió? Vuelvo a lo mismo. El que anda en la carne por todo se enoja. ¿Por qué? Porque no quiere hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Y se fue. Se fue de la iglesia. Y lamentablemente pues se alejó de los caminos del Señor. Porque pues al rato dañó a una persona de la iglesia. Y luego comenzó a hacer daño. ¿Por qué? Porque es muy delicada la vida espiritual. La vida espiritual dice que yo veo lo que es la vida en Cristo. Es un tesoro. Es un tesoro que seamos nosotros portadores de la persona del Espíritu Santo. Si algo realmente vale en la eternidad y por la eternidad es Dios. Ahora Él viene y habita en nosotros. ¿Será un tesoro? Esto que estoy hablando no sé por qué vino a mi espíritu, pero muy poquitos se han dado cuenta que el tesoro más grande está en ellos. Si andas en el Espíritu, sé que el Espíritu Santo ahorita te dijo, necesitabas oír eso. Porque a la ligera, verá qué curioso, comprometemos la verdad, tan fácil. La verdad, dice la Biblia, conoceréis, eso quiere decir, se reveló a tu espíritu, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos caminar en la verdad. Entonces nosotros, como hijos de Dios, todos los que somos cristianos, que somos evangélicos, debemos de disfrutar la vida cristiana. El hecho de que mora el Espíritu Santo en mi corazón, si ayer un hermano recibió a Cristo, tiene el mismo ADN que yo, tiene al mismo Jesús que yo, tiene el mismo Espíritu Santo que yo. Todo es igualito. Lo único que diferencia de él a mí es que yo tengo un poquito más de tiempo conociendo la verdad y él apenas va a empezar a conocer la verdad. Por eso la palabra de Dios dice que desead como niños la leche no adulterada. O sea, ve la palabra de Dios. Yo como testimonio lo digo, cuando yo empecé mi vida cristiana, cuando el Señor me rescató de esa vana manera de vivir, hubo un impacto tan grande en mi vida que lo primero que comencé a darme cuenta que tenía hambre por conocer la palabra de Dios. Llegaba a mi casa y abrir la Biblia y poner el tecito y musiquita instrumental y a leer y hacer mis notas, me acuerdo. Pasó el tiempo y no mucho tiempo, yo creo que pasaron unos 4 meses, 6 meses y
tuve una plática muy buena con mi mamá carnal, o sea, la madre, la que me dio a luz, que pues toda la vida practicamos la iglesia tradicional, ¿no? Y me acuerdo que me dice, como yo apenas tenía poco convertido, y me dice, tú te acabas de convertir, me dijo, a cristiano. Y yo le decía y le recalcaba, ahora soy aleluya, mamá. Yo por reírme con ella, ¿verdad? Pero es en México hablar de los aleluyas o era despreciativo, ¿no? O sea, era como un aleluya, ¿no? Como algo muy como de segunda clase para ellos, ¿no? Y así fue también para mí, pero cuando me convierto me di cuenta, dije, mira nomás. Y me dice mi mamá, oye, me dice, ¿cómo fue que tú entendiste la Biblia en tan poquito tiempo? Le digo, y yo no me había hecho esa pregunta, sino que Dios la usó a ella para que yo me diera cuenta la importancia que tenía del permanecer en la verdad y estar en la verdad. Digo, mamá, le digo, la palabra de Dios es alimento y diario me alimento, diario como y como muy bien. Es como si ahorita a un joven estudiante le dan luz verde en 4 restaurantes diferentes de su ciudad. Te aseguro que cada día le va a variar, ¿no? Un día va a ir a las carnes, otro día va a ir al marisco, otro día va a ir a la comida italiana, porque tiene luz verde para nomás firmar y comer, y se va a alimentar perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene luz verde. Cuando un cristiano nace de nuevo, tiene luz verde para alimentarte de la palabra, el mejor manjar que puede existir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso que me pasó a mí fue algo no anormal, es lo normal de cualquier persona que nace de nuevo, como un bebé nace y le acercan el pecho de la mamá y el bebé se prende como que si tenía clases de cómo mamar, ¿no? Y realmente pues es una necesidad del bebé comer. Así el que nace realmente de nuevo tiene necesidad de comer. Entonces, a través de la palabra de Dios yo comencé a darme cuenta de cosas indispensables como el no dejar de congregarse. Oía versículos bíblicos en las predicaciones, porque eran puras predicaciones donde yo me congregaba. Y son pastores que aún están y todavía están predicando y tienen gentío, tienen multitud de gentes, pero no ejercen el reino. Saben la palabra, pero no ejercen el reino, no liberan la autoridad. No ejercen el poder de Dios como Dios quiere que lo hagamos. El reino de Dios es poder de Dios. Dice, porque el apóstol Pablo lo dijo, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. El poder es para destruir las obras de las tinieblas en todas las áreas y en toda circunstancia. Nosotros necesitamos, hermano que me está escuchando, ser genuinos con la palabra de Dios, no autoengañarnos. Me di cuenta que la Biblia me enseñaba a mí cosas básicas, que no dejar de congregarse, y decía, bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que sí me ponía a pensar, en aquella iglesia van 2 veces, en aquella iglesia van 3 veces, y otras actividades que hacían en las iglesias, ¿no? Entonces yo me quedé muy atónito cuando comencé a viajar y a conocer muchas iglesias durante un tiempo. Yo creo que unos 3 años estuve viajando o más,
y iba en ciudades grandes, en todo Sonora y Sinaloa, 2 estados de la República de México, como agente de ventas. Y a veces me llegaba, por ejemplo, me quedaba en una ciudad y casualmente era día de servicio porque buscaba las iglesias, y yo iba y me sentaba a la hora del servicio, ¿no? Y lo disfrutaba, ¿no? Yo tomaba mi Biblia, mi cuaderno, mis notas y hacía mis notas, y cosas que me llamaban la atención las anotaba, y cosas que no sabía, pues principalmente yo buscaba si era bíblico. Y eso me ayudó a mí a darme cuenta de un panorama general, y fue cuando ya ahora me doy cuenta que por qué Dios quería que yo viera todo eso. Porque la gente va a la iglesia y oye la palabra de Dios, oye las predicaciones, pero no la instrucción de la palabra de Dios. Porque hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. La responsabilidad por Dios en su palabra, es el Rey de Reyes, es el Señor que nos está diciendo a través de la Biblia, ¿sí? No necesita un pastor estarle diciendo a una persona, ¡ay, no dejes de congregarte! No. Si no le haces caso al Espíritu Santo, lo constrictas. Cuando usted constricta al Espíritu Santo, ¿sabe qué es constrictar? Tal vez no. Quiere decir, si usted pone triste al Espíritu Santo en su vida, y tengo una lista de características que voy a compartir. Voy a compartirlas con ustedes porque es necesario que las veamos. ¿Dónde las tengo? Voy a compartirlas porque la personalidad del Espíritu Santo. Muchas personas no saben que el Espíritu Santo primeramente es una persona. Segundo, pues que él tiene personalidad, ¿no? Él tiene carácter santo. Él tiene sentimientos. Entonces, cuando nosotros deliberadamente no escuchamos, no obedecemos, se constricta. Y muchas veces queremos orar y decimos, Señor, ¿por qué no te siento? Señor, ¿qué pasa? Arrepiéntete. Primeramente, al arrepentirte, sí. ¿De qué te estás arrepintiendo? De no obedecer la palabra, sí, pero nomás te arrepientes de lo que tú quieres arrepentirte. Y Dios quiere que te arrepientas de todo lo que no obedeces de la palabra de Dios. Tal vez usted sea una persona muy devota y todo lo que tú quieras, pero no tienes un pastor que cuide de tu vida espiritual. A lo mejor usted tiene un pastor muy lindo y todo lo que usted quiera, pero no va a la iglesia porque no le interesa cuando se te ofrece nomás, ¿no? Por eso es bien importante que necesitemos nosotros saber las características de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a todos a saber. Pero sería bueno en la recta final hablar de eso. Pero vamos a darte una información que es muy importante, que te va a ayudar. No te vayas, regreso en un momento. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical, eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital.
Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Y este Evangelio del Reino será predicado a todo el mundo como testimonio a las naciones. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones los días jueves, 7 de la noche y los domingos, 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede ser parte de la familia del Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Predicando el Evangelio del Reino a todo el mundo. Recuerda www.ejercitodeamor.org. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Radio Vital, el complemento de tu vida. Comparte el amor de Dios. Les invitamos a que nos compartan lo que Dios está haciendo en sus vidas, sus familias, matrimonios, su comunidad e iglesia. Interactuamos con el cuerpo de Cristo, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Salmos capítulo 105, versículo 1. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todos los pueblos sepan lo que Él ha hecho. Declararlo es enriquecer la fe y la vida de nuestros hermanos en todos los pueblos de la tierra. Compartirlo es fácil. Solo envíenos su audio al número de WhatsApp +1 480 843 6502. Y compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Radio Vital. Radio Vital, en cualquier momento y lugar. Nuestra estación está disponible en las plataformas de streaming como co.radio.net. También puedes escucharnos en onlineradiobox.com, llevando las buenas nuevas de salvación. Radio Vital, el complemento de tu vida. Cada minuto es vital. Vital. Por eso estamos conectados. Radio Vital. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Viva y poderosa. Radio Vital, compartiendo la palabra vital. Vital. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. Continuamos presentando Fe Sin Barreras con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe Sin Barreras. Continuamos con el programa Fe Sin Barreras y damos gracias a Dios porque nos permite seguir en este tiempo del programa de Fe Sin Barreras. Le damos gracias a Dios y seguro que sí, vamos a hacer un programa, yo creo que va a ser exclusivamente para las características total del Espíritu Santo.
La Biblia le habla al hombre espiritual a través del Espíritu Santo. Y en Juan 14:26 dice la palabra que el Padre enviará en mi nombre al Espíritu Santo y les enseñará y les recordará todo. ¿Y por qué yo hablo sobre la importancia de volver a tener la guianza del Espíritu Santo? Les decía ahorita que en mi trayectoria que estuve viajando y conociendo iglesias y aprendiendo, yo nada más iba a congregarme porque estaba viajando y necesitaba congregarme. Y lo hacía con mucho aprecio y mucho amor porque yo sabía que no debía dejarme de congregar. Y así me pasó durante tiempo, y eso me enseñó a mí que la obediencia a la palabra de Dios hace que el Espíritu Santo esté contento contigo. ¿Por qué? Porque yo sé que tenía una iglesia como un cardiólogo, por decir, un médico que es cristiano y que tiene que hacer la operación urgente al momento que va a irse a congregar. No va a decir, bueno, pues que se muera el paciente, ¿no? Yo tengo que irme a congregar. No, Dios nos dio espíritu de sabiduría para saber cómo operar y actuar. Y uno tiene que tener libertad, dice, mientras tu conciencia no te condene, pero sin dejar la consideración del Espíritu Santo en tu vida. Entonces el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos recuerda todas las cosas. Por eso yo le digo a las gentes, anteriormente hacían que se memorizaban la Biblia. ¿Es malo? No es malo memorizarla, pero hay gente que no tiene la retención para memorizarla y por esa razón no lee la Biblia. Pero el Espíritu Santo dice, yo te la voy a recordar, tú nomás lee para que esté grabada en tu disco duro, la tengas en tu alma. No te va a poder recordar algo que tú no sepas, que tú no entiendas. Dice, el mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, la persona del Espíritu Santo son características importantísimas que cada cristiano debe saber. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu, ¿no?, y da testimonio de que somos hijos de Dios. Fíjate qué maravilloso. El Espíritu de Dios, hermano, hermana, aquel que resucitó a Cristo entre los muertos, es Dios. Jesús nos dice en la Biblia, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los instruirá en toda la verdad. O sea, es un terreno, es una facultad que solamente el Espíritu Santo tiene. Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y anunciará lo que irá sucediendo. En Juan 16:13. A través del Espíritu Santo usted va a poder glorificar al Padre. Me glorifica porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. O sea que nada hay oculto para nosotros. Por eso es la importancia de que cada cristiano tenga conciencia de ser humilde, de decir, voy a hacer lo que tengo que hacer. Si ahorita me está escuchando una persona que está nadando en problemas y quiere salirse de ese océano de dolor y de sufrimiento, tírese un clavado a la palabra de Dios, que es agua viva. El que beba de mí no tendrá sed jamás. Tal vez usted diga, pastor, pero yo estoy en tal país. Bueno, le invito a que nos sigas a través de Ejército de Amor, hazlo tan serio como lo que es para Dios. Y tenemos servicios pues los jueves a las 7 y los domingos. www.ejercitodeamor.org, y ahí está toda la información. Pero por favor hágalo disciplinadamente.
tómelo en serio. Porque el beneficiado, número 1, es el reino de Dios. Número 2, es usted. ¿Por qué? Porque usted va a comenzar a cambiar su manera de pensar, de hablar, de actuar. Y por lo tanto, todas las circunstancias van a... tal vez, como me dijo una persona, es que usted no entiende la economía que estamos pasando aquí. Déjame decirte, la Biblia dice, yo no. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Ahora, ¿de dónde vienen? Del reino. Cuando Dios da la orden, hasta el diablo hace caso. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué nos enfocamos en los problemas? El cristiano ya es tiempo de que nos despertemos y digamos, tengo que cambiar esta circunstancia, pero tienes que dejar el orgullo, tienes que dejar el resentimiento, tienes que dejar toda aquella basura y decir, Señor, ¿por qué? Estoy leyendo un versículo aquí y que dice la Escritura, el Dios de paz os haga santos en todos los aspectos, y todo su espíritu, alma y cuerpo mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Esa está en una versión Nueva Traducción Viviente. Pero estoy tratando de encontrar el número del versículo, la información del versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Esta es obra de Dios. Dios quiere que nosotros estemos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. A mí me pintaron un cuadro que era muy difícil. Sí, cierto, cuando quieres vivir la vida espiritual en la carne, pero cuando tú te desapareces, el que no nace no existe. Pero tú en vida tienes que morir y nacer de nuevo. El Espíritu Santo dirige los planes de Dios en la tierra. Conduce que la ley, a darnos cuenta de lo que era la ley en el Antiguo Testamento y la diferencia del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo intercede por nosotros, y el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Sí, por ejemplo, hay momentos tan críticos en personas. Ok, gracias mi hermana. Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Aleluya. Ahí está la escritura. Pero es obra divina de Dios y es a través de la persona del Espíritu Santo. Mira, nadie te puede convencer a ti de la libertad con que Cristo nos hizo libres más que el Espíritu Santo. Él te da testimonio a tu espíritu de ciertos detalles que en etapa de nuestra vida espiritual suceden, ¿no? No quiero mencionar porque le voy a atinar a 2, 3 y luego van a decir, el pastor anda metiéndose en mi vida, pero no me quiero meter en eso. Lo que quiero es que tú conozcas a la persona del Espíritu Santo tal como lo es Él, y que descubras la libertad plena que tenemos en Cristo, la soberanía que Dios nos dio en esta tierra. Somos cabeza y no cola en este mundo, en el país donde tú estés. Pero mira lo que dice aquí en este versículo que estoy leyendo, cómo el Espíritu intercede con nosotros en capítulo 8 de Romanos, versículo 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Por qué debilidad? Bueno, yo diría en nuestra infancia espiritual. A veces no hemos desarrollado un crecimiento espiritual y ahí
obvio que hay debilidad. ¿Por qué? Porque pues, no has desarrollado una capacidad, no has crecido espiritualmente hablando, pero tenemos un recurso, tenemos una provisión. Dice, porque no sabemos orar como es debido, en cualquier circunstancia personal, familiar, espiritual. Una vez una persona perdió a un ser querido y dice que se quedó shock, a quedarse shock, o sea, al no saber qué hacer, no hizo otra cosa más que hacer esto, lo que le voy a leer. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, o las lenguas, porque Él sabe el corazón, conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión es en favor de los santos, está de acuerdo con la voluntad divina. Cuando uno mismo está en una situación tan tremenda, por ejemplo ahorita que diga alguien, no sé ni por dónde empezarme, estoy todo confundido. Pero dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice, en mi nombre pondrán manos sobre enfermos y los enfermos sanarán. Y en mi nombre hablarán nuevas lenguas. No dice que cuando estén los tamborazos adentro de la iglesia vas a hablar en lenguas. No dice que si hay una atmósfera divina y pones las manos, entonces va a sanar el enfermo. No, dice. Y estas señales seguirán a los que creen. Punto. ¿Tú crees con el corazón? Sí. Pon tus manos sobre enfermos. Hermanos, los dones de Dios son irrevocables. Él nos los da para provecho. Y uno es habilidad para echar fuera demonios, otro para sanar enfermos y otro orar en lenguas. El idioma celestial es un circuito cerrado del cielo para los santos aquí en la tierra. No hay demonio ni el mismo diablo que pueda entender lo que usted habla en lenguas. Perdonen a aquellos los cuales se molestan con este tema, pero no lo puedo arrancar de ninguna Biblia. Yo no lo puse, Dios lo puso, y el que tenga oídos para oír, oiga que hay lenguas para edificación para nosotros personales. Hay otros tipos de lenguas que son diferentes, que también vienen en la Biblia, pero la función del don de lenguas para todo el cuerpo de Cristo es para todos, aunque diga haya doctrinas enteras que digan que no, para todos es el don de lenguas, porque estas señales siguen a los que creen. Pero dicen, es que dice Pablo que unos no hablan en lenguas y no van a hablar en lenguas. Espérate. Han hecho una doctrina de un versículo. Luego hablaré de eso. Nosotros tenemos derecho de tener intercesión en lenguas. ¿Por qué? Porque si ahorita tú estás pasando por lo que estés pasando y no sabes cómo orar, o ya has orado de todas las maneras y no ves tus resultados, sé humilde con Dios y dile, Señor, aquí estoy. Perdóname. Y empieza a orar en lenguas. Yo recibí una vez una enseñanza que si tú andabas mal en tu vida espiritual, tú no podías orar en lenguas. Fíjate nomás. Es como decir, traer extra en tu carro, traer una extra en tu carro, pues es para cuando te ponches. Pero no la puedes poner. Entonces, ¿para qué traes extra? Es lo mismo. Dios nos da para ayudarnos en nuestra debilidad. Cuando estás pasando por cualquier momento, tú dices, no, yo no quiero seguir este caminar. Dios me rescató de esa vana manera de vivir bajo la potestad del diablo. Yo ya no quiero vivir ahí. Entonces, vuelvo a decirte, necesitas una disciplina, necesitas una iglesia de palabra y de espíritu. Ve la página web www.ejercitodeamor.org. Siéntate en los servicios. Tal vez no puedas ver el servicio a la hora que nosotros estamos, por tu horario,
pero tienes que buscar el horario correcto para que usted pueda verlo. Me decía una hermana el día de ayer: pastor, el domingo no pude venir porque en mi trabajo no me dejaron. Va empezando a venir a la iglesia. Le digo: no importa, hermana, mira, el servicio ahí está, cómetelo. De veras, sí, ahí está. Y vamos a orar a Dios para que puedas ya no trabajar los domingos. ¡Wow! Sí, con sabiduría. Pero pues es prácticamente es bebé espiritual. Por eso estoy invitándote a que complementes tu vida entre semana, 24 horas con Radio Vital. Ora conmigo todos los días. Acuéstate orando todos los días. Levántate oyendo palabra, vive palabra. Va a llegar un momento donde tu vida se va a transformar de una manera impresionante. Así que yo te estoy invitando a que veas todas las características. Una de ellas es que el Espíritu Santo es tu ayudador. Dios es tu mismo ayudador. El Espíritu Santo te va a guiar. Usted puede ver ejemplos en Hechos 13:4, cuando Saulo y Bernabé, por el Espíritu Santo, fueron dirigidos a embarcarse cuando fueron a Chipre. El Espíritu Santo toma decisiones. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no poner ninguna carga más que la indispensable. Toma decisiones el Espíritu Santo. Todo lo que hace la persona el Espíritu Santo es ordenar, orquestar al creyente en el reino de Dios, aquí en la tierra, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es el disfrutar, ser guiado por el Espíritu Santo 24/7. Te despiertas y le dices: la carne, dice la Biblia, la carne siempre se va a oponer al Espíritu, y el Espíritu con la carne. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? En el momento que sabes que tu asociación es con Dios, automáticamente pues te quedas conectado con el Espíritu Santo, hablando con Dios y decirle: gracias, porque sé que estás adentro de mí, despierto y dormido estás adentro de mí. Gracias por este nuevo día que voy a vivir, y no quiero vivir un día fuera de tu voluntad, quiero disfrutarlo. Hermano, hermana que quiere escuchar más y más, todos los días de lunes a viernes estamos aquí con este programa Fe Sin Barreras, y te estoy invitando: no compliques tu vida espiritual. Deja que la persona del Espíritu Santo te ayude. Y jamás el Espíritu Santo te va a decir: tú no necesitas ir a la iglesia. No, el Espíritu Santo no se sale de la palabra. Siempre te va a decir qué tienes que hacer en la palabra. Si algo te podemos ayudar, mándanos un correo a la iglesia con mucho gusto, o contáctate a Radio Vital y podemos platicar, podemos ayudarte, ¿verdad? A que tomes decisiones conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ignorancia tiene un precio muy feo. Sí, por último, me recuerdo que una vez una mujer se convierte, el esposo no se convirtió, y donde se congregaba le estaban diciendo que pues se tenía que divorciar porque su esposo no era cristiano. Y inmediatamente pues ella andaba llorando porque pues, tenía que dejar al marido. Y le digo: hermana, ¿ya leyó la Biblia usted al respecto? No. Bueno, le digo, no quiero perder mucho tiempo, pero dice la palabra de Dios que cuando alguno de los dos viene a Cristo, por usted que ahora es cristiana,
su esposo es santificado. ¿Qué? Me dice, sí. No lo tengo que dejar, bíblicamente no. Si Dios no está para destruir, está para edificar. Y le dije, ahora el amor de Dios en tu vida y el crecimiento y madurez va a hacer que Él despierte y pueda ser tocado por Dios. Y hasta ahí me quedé con esa persona. ¿Por qué? Porque pues de ahí ya tienen decisiones personales, ¿no? Pero ya por poquito lo dejaban sin marido, ¿no? Por la ignorancia. Entonces, yo te invito a que continúes, pero vive la vida cristiana feliz, por favor. Dios no te trajo a su reino para vivir amargados o frustrados. Sonríe y da gracias a Dios, por el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No me despido de ustedes, sino que les digo hasta pronto. Siga adelante. Poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.